Bueno, pues siendo la hora en punto y muy cumplidos nosotros en este espacio, considerando la audiencia que está conectada hace un rato, quiero darles a todos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos grabando esta reunión con fines académicos, de poder compartir después entre las personas que por alguna circunstancia no se hayan podido conectar. Hoy poder compartir la grabación y este espacio de conocer. Hoy vamos a conocer sobre temas muy interesantes eh, que están relacionados con el tema del entorno digital y de la salud digital. Voy a arrancar diciéndoles, mi nombre es Sandra Inés Rosso, mi papel hoy va a ser el de moderar y aprovechar al máximo a estos invitados que nos acompañan el día de hoy. Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos hagan todas las preguntas a través del chat. En este espacio se valen las preguntas difíciles, las fáciles y las no tan fáciles para nuestros speakers y nuestros participantes el día de hoy. Estamos reunidos hoy, nos acompañan, quiero saber, Natalia. Sí, por favor, puedes activar. Ya, perfecto. Solo quería verificar que estás. Muy bien. La cuota femenina de este conversatorio. Bueno, estamos hoy, las damas, voy a empezar por las damas, representadas por Natalia Ortega de Medellín, desde Colombia. Está con nosotros el doctor Alonso Verdugo, quien hace parte del equipo de Microsoft, y el ingeniero, ¿cierto? No licenciado, sino ingeniero, Gustavo Fernández desde México, también que es el CEO de un grupo empresarial, una serie de hospitales en el país de México. Quiero arrancar para que cada uno de ustedes le cuente a los asistentes un poco de ustedes y de las instituciones y del rol que ustedes representan. Les cuento que tenemos asistentes desde México, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, una asistencia, un volumen importante de personas que se registran y un número importante también interesante de asistentes el día de hoy. Entonces quisiera arrancar con eso, que ellos conozcan quiénes son ustedes, las instituciones en las que ustedes y los roles que ustedes tienen, unos minutos para eso. Voy a empezar no por las damas, voy a hacer, no mentiras. Natalia, por favor. Estás en mute. Ya, ¿ahí? Ahí. Perfecto, entonces muchas gracias por la invitación, qué gusto poder acompañarlos en la noche del día de hoy. Como les comentó Sandra, soy Natalia Ortega, actualmente ejerzo como coordinadora de innovación y salud digital en Mederi. Mederi es una de las organizaciones más grandes en capacidad instalada que tiene el país. Es el hospital más grande que tiene, con más de 800 camas y, digámoslo así, nosotros brindamos servicios especializados y de tercer nivel y de segundo nivel para el país. Nosotros contamos con una red, contamos con dos sedes, principalmente el Hospital Universitario Mayor Mederi, que es de tercer nivel, y el Hospital Universitario Barrios Unidos Mederi, que es de segundo nivel. Llegamos realmente a poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos y principalmente personas mayores que en este momento tienen y presentan condiciones de tipo crónico. Mi rol dentro de la organización ha sido prácticamente a partir de la pandemia. Inicié unos días antes de que arrancara la pandemia y me estrené con toda la parte de salud digital con la pandemia, y a partir de eso apoyar todo el proceso de transformación digital que se está realizando al interior de la organización. Ahora soy yo la, sí. La que estoy muda, ¿cierto? Muchas gracias, Natalia, muy amable. Ingeniero Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buenas, todavía son tardes aquí en la Ciudad de México. Gustavo Fernández de Loyola, soy el CEO o director general de Grupo Torre Médica. Somos un grupo de hospitales y nosotros le decimos clínicas. Acá en México clínicas es como un centro ambulatorio. Cuatro clínicas, 2 hospitales en la Ciudad de México para el segmento medio y medio bajo de la población. Hospitales de segundo nivel. Que en un modelo conocido como Spoke and Hub, en el que todo lo que llega a las clínicas se trata de sacar lo más posible en las clínicas, y lo complejo lo vemos en los hospitales. Y somos un grupo de 7 años que conformamos este grupo hospitalario,
Y mi segundo rol también con el que puedo participar hoy soy consejero del Consorcio Mexicano de Hospitales. Somos 40 hospitales por todo el país, por todo lo ancho del país de México, en el que hacemos mucha colaboración para temas de datos, de negocio en conjunto, prácticas médicas, y hacemos mucho en conjunto. Entonces, ese es mi segundo rol con el que hoy espero poderles compartir algo de experiencia. Muchas gracias, muy interesante. Y el doctor Alonso Verdugo. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, por invertir este tiempo en nuestro webinar, que está enfocado en poder participar nuestras experiencias. Mi nombre es Alonso Verdugo, soy médico cirujano egresado de la Universidad Militar, Hospital Militar, hace ya varios años, obviamente. Ejercí mi rol médico durante 5 años en la Fuerza Aérea Colombiana. Me retiré y después entré a una compañía de tecnología en la cual trabajé más de 23 años. Y hace 3 años y medio llevo ya en Microsoft. ¿Qué hago en Microsoft? ¿Qué hace un médico en Microsoft? Que a veces todos se preguntan esa cosa mística. Soy el Chief Medical Officer, es decir, soy el encargado de poder entender requerimientos del área de negocio por mi expertise médico y la experiencia. Y por el otro lado, ayudar a los grupos de tecnología a proveer las capacidades y los habilitadores que se necesiten. Nosotros en Microsoft somos habilitadores tecnológicos y con nuestros asociados de negocio construimos las soluciones para que se puedan utilizar en nuestros clientes. Atendemos desde el sector, obviamente, ministerios de salud hasta prestadores e incluso agremiaciones médicas. Entonces, eso es lo que vamos hoy a compartir, ¿no, Sandrita? Adelante. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ya pueden ustedes, a los asistentes, ver el perfil de las personas a las que vamos a poner en aprietos con este tema tan interesante. Les recuerdo, por favor, todas las preguntas por el chat. Queremos que esto sea una conversación. Ustedes por el chat, nosotros por este camino. Y Alonso, quiero arrancar contigo para que nos expliques y nos ilustres un poco ¿qué son los entornos colaborativos digitales? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Porque ahora con este tema hablamos de muchos, o usamos muchos términos y hablamos de Big Data, de blockchain, de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de entornos colaborativos digitales y de inteligencia artificial. Pero ¿qué podemos entender con eso para a partir de allí poder saber qué nos espera y cómo estas herramientas o estas tecnologías pueden apoyarnos en el sector de la salud? Perfecto. Mire, la pregunta tuya, Sandra, es supremamente relevante cuando estamos hablando en el sector salud del uso de las tecnologías. Muchos de los que me conocen saben que yo digo que la cenicienta en el uso de tecnologías de la información es la salud. Aunque tenemos equipos súper sofisticados en nuestros hospitales, hacemos secuenciación de genoma, hacemos vacunas contra COVID en menos de un año y cosas de ese estilo, es interesante que no usamos los sistemas de información para poder brindar una mejor calidad y oportunidad de nuestra atención médica. El modelo de salud no ha cambiado en los últimos 150 años. Es decir, yo me enfermo, voy a un médico, el médico y el personal de salud hacen mi recuperación y devuelvo a seguir trabajando. Otras industrias como las del entretenimiento, la banca, retail, pues creo que muchos de nosotros hemos ido a veces a un almacén de estos de área extensa, ¿no? De grandes superficies, que es el otro nombre, y sale de pronto por ahí una persona con una tabla y dice, ay, tú eres Alonso Verdugo, te tenemos preaprobada una tarjeta de crédito para que te puedas comprar X electrodoméstico. Y uno, uy, wow, ¿cómo me conocen? Si se imaginan que ustedes de pronto en algún acceso a un servicio de salud, uy, Alonso Verdugo, 53 años, no te has hecho el antígeno prostático, no has pasado en un control en los últimos 2 años, ven, te ofrecemos el servicio proactivo de salud. Eso es poder ser proactivos, poder hacer promoción y prevención. El modelo de salud no ha utilizado las tecnologías de la información para hacer esto. También en parte, y ahí viene el tema colaborativo, es que a diferencia de pronto de un banco o de un servicio de retail o de estos almacenes de área extensa o incluso manufactura o incluso las aseguradoras o los medios de transporte, la relación en salud es de personas. El paciente no es un cliente. Ojo,
Aquí un paciente jamás va a ser cliente. ¿Por qué? El paciente no elige enfermarse, no elige dónde va a suceder, no elige quién lo va a atender. Entonces, bajo esas tres características, como que ser uno el cliente no aplica. Dos, esto tiene que ver con confianza. Entonces, va donde el médico, el personal de salud. El personal de salud debe procurar con muy corto tiempo entender qué tienes y hacer un plan de manejo y de tratamiento. Y normalmente uno no alcanza a tener toda la sabiduría y conocimiento y necesita de otras personas para trabajar en equipo. Entonces, cuando hablamos de ambientes colaborativos, sí, es lo que hacemos en nuestra consulta, es lo que hacemos en un servicio de urgencias, es lo que hacemos en una sala quirúrgica. Pero cuando hablamos de entornos colaborativos digitales, es aprovechar todas esas capacidades que hay hoy en día de nube, de mensajería instantánea, de sistemas de HoloLentes, de realidad virtual argumentada, inteligencia artificial que me pueda apoyar durante el proceso. Cuando yo puedo involucrar esas actividades durante la cadena de valor, empezamos a dar algo totalmente diferente. Y, digamos, en términos de salud poblacional, vamos a poder invertir un problema muy grave, que son las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son muy impactantes, primero porque afectan la calidad de vida de las personas de forma progresiva, no es instantáneo. Bueno, de pronto un accidente cerebrovascular, un infarto es algo muy grave y puede a uno afectar, pero una diabetes, una hipertensión progresiva, las enfermedades cardiovasculares, el EPOC o enfermedades pulmonares son progresivas. Y cada vez que el paciente se desatiende a sí mismo, o sea, no sigue la guía o el manejo, la posibilidad de complicarse es mayor y los costos para el sistema de salud son muy impactantes. Cerca de un 60-70% del presupuesto de un sistema de salud se va en atender y mantener los pacientes crónicos, que son menos del 20% de la población. Yo debo evitar que ese 20% se complique cada vez. Debo hacer que sea, digamos, más llevadera su condición de vida de una manera, digamos, sostenible para el sistema de salud. Y aquí yo quiero aprovechar un poquito la presentación que habíamos dicho que no íbamos a usar slides. Soy consciente de eso, he roto la regla, pero creo que es con una buena causa. Y es que cuando hablamos de esas capacidades colaborativas que acaba de preguntarme Sandra, pues indiscutiblemente tenemos que entenderlas, cómo se relacionan. Esas capacidades son unas capacidades que suceden en nube. Ah, perdón, un segundito. ¿Qué pasó? Se salió de su sitio, pero bueno. Y yo lo llamo construcciones para las bloques de construcción, como un Lego, ¿no? El objetivo, cada vez que vayamos subiendo, es poder dar una mejor gestión. ¿Listo? ¿Qué es lo que normalmente tenemos nosotros en capacidades de colaboración? Pues hacer reuniones, llamadas, video. Voy a poner a Camila a hacer un segundito. Video, chat, aplicaciones puntuales para comunicación. Normalmente debe ser extensible, a veces tiene plantillas y obviamente procuran buscar una experiencia personalizada. ¿Quién no ha usado WhatsApp? ¿Quién no usa hoy en día Telegram? Estas son aplicaciones globales que usamos para este tipo de cosas. Pero adolecen tal vez de una cosa importante, ¿no? La seguridad y cumplimiento de temas como IPA, High Trust y este tipo de cosas. Sobre esto que nosotros ya sabemos hacer, de hecho lo que estamos haciendo ahorita es una reunión, es una conferencia grandota virtual. Pero en términos de salud, nosotros nos movemos un poquito más allá. La primera línea de atención o los colaboradores de primera línea son los que se pueden beneficiar de esto cuando yo puedo colocar primero una interacción de experiencia más orientada al tema de salud, temas de turnos, notificar requerimientos, asignar tareas y hacerle trazabilidad, compartir la ubicación para saber en qué parte del hospital está y en últimas una función como de walkie-talkie o de radio, de oprimir el botoncito, hablar uno y comunicarse, que es muy común. En los hospitales grandes es muy común tenerlos para poder uno localizar gente, poder buscar gente de servicios y demás. Más arriba está mensajería avanzada. Oiga, sí, la que yo ya tengo abajo, pero por ejemplo, que me pueda identificar imágenes, que yo pueda hacer anotación en las mismas, que pueda mandar notificaciones prioritarias, delegar los mensajes, escalar. Oiga, el doctor Verdugo lo llamé a urgencia, necesitaba una valoración por cirugía, no ha llegado, voy escalándolo. Sí.
En un hospital físicamente, por ejemplo, en el caso del hospital militar, es muy fácil. Llaman al oficial de servicio y el doctor Verdugo, que está asignado, recibe su respectivo llamado a atención por no responder. Pero más arriba de esto tenemos cosas como las visitas virtuales o lo de telemedicina, la orientación basada en habilidades y la educación a nivel micro y macro. Y finalmente, integrar esto en los procesos de los flujos clínicos que tengan. Fíjate que no estoy hablando de un producto, por favor. Sí, hay productos y demás, pero esto son las capacidades que hoy en día, cuando hablamos de entornos colaborativos, es lo que habilitamos. Ahora, por aquí aparece un temita interesante, esto de tags, roles y habilidades, aquí con un cerebrito, y es donde la inteligencia artificial puede empezar a jugar un papel interesante. Entra a apoyar. Yo puedo semiautomatizar tareas en la medida que aparecen mensajes o imágenes y la inteligencia artificial actuando como un colaborador más puede ayudar a priorizar información o a conectar las personas adecuadas para resolver un problema. ¿De acuerdo? Eso es en general el contexto, no quiero extenderme obviamente mucho más en aras del tiempo, pero alrededor de esto es, digamos, lo que queremos hoy compartir. Me encanta. Podemos dejar la diapositiva un momento Sí, porque por supuesto. quiero entonces la pregunta que sigue, que es para Natalia y para el ingeniero Gustavo, y es, en esa perspectiva que nos plantea Alonso, ¿cuáles son esas oportunidades que ustedes ven que se presentan para el sector de la salud? Desde esta lógica que él nos plantea. Bueno, empecemos por Natalia. ¿Tú qué oportunidades, qué desafíos ves en este contexto de lo digital y en esta lógica de lo que estamos hablando? ¿En qué línea o en cuál de esas, no sé, sí, líneas o etapas que nos plantea Alonso nos quieres empezar a compartir? ¿Y qué ejemplos prácticos, qué vivencias tienen ustedes en las instituciones en su día a día? Perfecto. Bueno, frente a lo que está, la propuesta que hace Alonso, lo primero que podríamos llegar a ver como oportunidad es la competitividad, pero entendamos competitividad no como una suma de ceros o de ganancias y pérdidas, mientras unos ganan, otros pierden, sino la competitividad vista como sistema, como país. ¿En qué sentido? En la bienestar que nosotros podemos llegar a generar a los pacientes, que es la razón finalmente de ser del sistema. Adicional a esa parte de la competitividad, una mejor articulación de los procesos complejos que tiene el sector salud y prácticamente de cada una de las acciones que vienen realizando cada uno de los actores y entes, y también, ante todo, poder mejorar la experiencia y la personalización de los procesos de atención en salud. Dentro de las grandes oportunidades y algo que nos mostró la pandemia es que nosotros podemos empezar a romper ese esquema que teníamos principalmente de que la salud prácticamente se desarrolla simplemente dentro de las paredes de una organización. Y es que nos recordó y el uso de las tecnologías también nos permite potenciar que nosotros nos desempeñamos en un ecosistema de salud que está conformado por tres grandes ejes. Uno, que es prácticamente un microsistema, en donde está el paciente, la familia, los profesionales de salud y las relaciones interpersonales que el uso de tecnologías nos puede facilitar cuando en estos entornos colaborativos fortalecer precisamente estos vínculos. Un segundo eje que se considera prácticamente el mesosistema, donde está la parte de la organización y el acompañamiento en el proceso de la continuidad asistencial que hacen las entidades a los procesos de salud, donde facilita prácticamente articular de mejor manera todos los procesos, protocolos que se tienen dentro de la organización, la seguridad del paciente, los manejos de los eventos adversos, pero no simplemente dejarlo en un componente clínico, sino, como lo vimos bien, pasarlo a un macrosistema que nos permita identificar claramente cuáles son las necesidades que nosotros tenemos en materia de salud pública, de investigación y de una nueva formulación en temas de política pública. Estas son las oportunidades que nos están brindando los entornos colaborativos, una mayor articulación del sistema, que era algo que se venía presentando. Normalmente cuando la salud pública, las políticas se concebían como Estado, a veces se hacían un poco difíciles poderlas hacer mucho más tangible en procesos clínicos. Aquí nosotros en los entornos colaborativos estamos viendo cómo se puede, un sector que depende altamente de la información
puede tener una mayor trazabilidad de sus procesos, de las tomas de decisiones que se están haciendo y de las experiencias que nosotros estamos generando en los pacientes. Bueno, muy interesante, muchos elementos que ahorita voy a retomar cuando vayamos, ya vamos a ir de lo general a lo particular. Ingeniero Gustavo, ustedes en la experiencia de ustedes y desde la realidad de México, ¿qué nos puede comentar sobre esas oportunidades que hay en esta lógica, desde lo macro y lo micro? Sí, a ver, me voy a enfocar un poquito a más o menos un ejemplo real de lo que hemos visto de colaboración digital en algo que creo que a todos nos pasa. O sea, nosotros éramos una institución de salud tradicional que entendimos que compartir información con nuestros clientes y nuestros pacientes nos iba a llevar a tener un mejor modelo de negocios. Entonces, tenemos varias áreas en los hospitales, pero nosotros atendemos, atendíamos, porque ahorita llevamos un año sin pacientes, de todos los accidentes de las escuelas públicas de la Ciudad de México. Las escuelas públicas son casi 2 millones de niños, desde los 6 años hasta los 18. Ellos están asegurados, el gobierno contrata una póliza de seguro con una aseguradora o el equivalente a una EPS colombiana que administra todos estos accidentes. Nosotros somos el prestador de salud, hay una aseguradora que es la que protege financieramente todos estos niños y el gobierno que es finalmente el cliente final. Entonces, teníamos que integrar de alguna manera la información de varias áreas. Primero, cada vez que sucede un accidente en las escuelas, de alguna manera nos tenía que llegar la información de ya va el niño con ustedes o con nosotros para la escuela. De la escuela hacia acá, el niño le pasó esto, se cayó, tiene sangre en la cabeza y esa información la necesitábamos capturar. Y después veíamos al niño, se generaba una historia clínica, pero después nos empezaba a pasar que había que informarle bastantes cosas a dos grandes clientes. La escuela, porque el director de la escuela tiene que saber cómo está el niño, la aseguradora, que es la que va a pagar, y había un tercer cliente que es el gobierno que necesita los datos agregados. ¿Qué está pasando con su población? ¿Qué ha pasado en las escuelas? Entonces, lo que presenta aquí Alonso, con algunos ejemplos de ahí, vimos que podía haber una colaboración digital. Entonces, lo primero que hicimos fue que los datos básicos de los niños nos fueran comunicados de manera electrónica, muy simple, tampoco son cosas muy sofisticadas, sino que nos mandaban un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, o nos mandaban un email, ese email lo capturábamos y lo metíamos en la historia clínica del paciente, al paciente lo tratábamos, había imágenes de rayos X con anotaciones, como decían, a lo mejor a veces esa imagen la tenía que ver el director de la escuela o alguien del gobierno, entonces básicamente se le manda una liga de la nube y puede ver las imágenes o las interpretaciones. Y el paciente se iba a su casa, pero luego toda esa información seguía viajando. La aseguradora necesitaba datos, el gobierno necesitaba datos, y logramos que con estas idas y vueltas de la información pudiéramos mejorar la atención a ellos. Este proyecto ya lleva 5 años, y el último año antes de la pandemia tuvo su lado más interesante. Con tantos datos que pudimos proveer y intercambiar entre las instituciones de este programa, el último año que se volvió a generar esta póliza, se basaron en todos estos datos para poder generar un mejor diseño de esta póliza de seguros. Oye, ¿cuál era la morbilidad de este segmento de población? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la gravedad de los accidentes? Y empezaron a agregar datos y entonces ya llegar a temas de lo que ahorita mencionábamos de inteligencia artificial para poder predecir ciertas tendencias, para ver cómo, por ejemplo, en una época del año pasaba algo con los niños y otra época más bien era unos temas ya más, no de accidentes, sino de enfermedades virales por gripa. Entonces ya empezamos a temas ahora sí de inteligencia artificial, de resolver preguntas. Pero todo se basó en esta colaboración que empezamos a meter datos entre las diferentes instituciones. Muy interesante. Yo creo que pues ninguno, mejor dicho, todos los participantes seguramente estarán de acuerdo en que el tema de colaboración es un tema pues del día a día en nuestras instituciones, o sea, que colabore el servicio de urgencias con el de laboratorio, que colaboren entre instituciones, o sea, desde lo micro hasta lo macro y lo meso. Pero aquí lo que yo les preguntaría a ustedes tres es,
¿por dónde debe empezar uno? Porque es que tal vez con este tema de lo digital, entonces si a mí me dicen todos queremos algo sofisticado, la inteligencia artificial, ¿cierto? El blockchain, no digo que esté mal, obviamente, pero la pregunta es si uno quiere arrancar, por dónde y cómo arrancar. No, Natalia, quisiera de empecemos pronto contigo. compartir algo frente a eso, complementando también parte de la pregunta que hacías con un ejemplo práctico. La pandemia a muchas organizaciones en el país, por lo menos en Colombia, terminó generando unos desafíos de cómo se hacía procesos de transformación digital, porque fue tanto el caso que hubo un crecimiento casi del 180% de servicios que pues, solicitaron habilitación ya fuera permanente o temporal en temas, por ejemplo, tan solo como telemedicina. ¿Sí? Y muchas organizaciones, cuando empieza esto que tenemos que asegurar toda la parte de la continuidad asistencial de nuestros pacientes, entran los equipos a decir, ¿por dónde empezamos? Lo primero realmente era dimensionar no simplemente la situación que teníamos, cuáles eran los principales desafíos y retos que teníamos frente a esto, sino también el contexto. Muchas de las organizaciones sabemos que cuando estamos hablando de tecnologías, tenemos que hacer grandes inversiones en el tema, pero en este caso ustedes saben que hay temas de recursos limitados, de respuestas rápidas y prácticamente hay tecnologías que también nos brindan ese tipo de apoyo. En la organización, ¿qué fue lo que hicimos? Nos sentamos grupos multidisciplinares. Definimos prácticamente a partir de eso una metodología que implicaba, primero, una evaluación multidisciplinar, equipos administrativos, logísticos, clínicos, con el fin de lograr establecer cuál era el alcance que nosotros, por ejemplo, queríamos definir frente a un modelo y uso de tecnologías, como en este caso fue toda la parte de telemedicina. Posterior a ello, poder contemplar en la parte clínica realmente cómo podíamos garantizar esa seguridad de los pacientes, motivo por el cual se establecen unos algoritmos de toma de decisiones en cuáles eran nuestros alcances, por ejemplo, en la parte de atención por esta modalidad y en qué momento eran los criterios de derivación ya a una atención presencial, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad y la complejidad de salud de muchas poblaciones. Otro de los grandes ejes es poder contemplar qué es lo que nosotros esperamos en temas de calidad y de excelencia en atención en salud, no simplemente por temas de registros de cumplimiento que se tienen que hacer lógicamente ante entes gubernamentales, sino de los procesos y estándares que nosotros al interior y métricas debemos cumplir para poder asegurar que estamos haciendo bien las cosas. Dentro de los otros grandes ejes que se tienen que contemplar, y lo hicimos en su momento dentro de la metodología que definimos, fue el componente financiero. Cómo empezábamos nosotros a negociar estos nuevos modelos de atención con las aseguradoras, toda la parte de las tarifas para garantizar también toda la parte de la sostenibilidad de la organización y sus procesos de atención y que nosotros pudiéramos seguir manteniendo la calidad y excelencia en nuestros procesos de atención. Otro de los grandes componentes es la parte de información. ¿Cómo vamos a registrar esa información? Más que todo cuando nosotros estamos hablando de información sensible, cómo se asegura que los sistemas sigan manteniendo esa gobernanza de los datos y si hay que recrear nuevas estructuras y modelos de información según las necesidades del entorno, la adaptación lógicamente de la infraestructura, los protocolos en temas de seguridad, de consentimiento informado. Algo muy valioso es toda la parte del empoderamiento de los pacientes, que ellos sepan por qué se está haciendo esto, cómo se va a gestionar su información y también cómo pueden hacer un seguimiento y trazabilidad a lo mismo. Y ante todo, cuál va a ser el equipo humano que va a estar detrás de esto. No simplemente desde la parte clínica, sino desde la parte asistencial y administrativa que están acompañando al paciente en los diferentes procesos. ¿Cómo se establecen también los diferentes pruebas piloto? Donde se hace la parte de capacitación, se evalúa el tema de humanización a partir de las distancias y del uso de tecnologías, porque dentro de los grandes desafíos que representan estos entornos digitales es cómo podemos asegurar que esa humanización que tenemos, esa relación entre los profesionales de salud y los pacientes, entre las organizaciones, con
las personas que están en este entorno y en los cuales atienden no se pierda esa relación, sino por el contrario se fortalezcan cuando nosotros estamos llegando no simplemente a entornos íntimos de las personas, sino que también estamos haciendo uso de su información a partir de la gestión del conocimiento que generan las mismas. Entonces, dentro de los ítems que yo diría es, lo primero es estructurar una estrategia que se acompañe desde la dirección, cumpla una metodología que permita asegurar unos ítems de calidad y siempre tengan como foco cuáles son los recursos que nosotros tenemos. En su momento, por ejemplo, nosotros nos apoyamos bastante en Teams, al solo de lo seguimos haciendo, así como también por vías telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico, cuáles son los diferentes usos de tecnología y por qué lo estamos haciendo y realmente cómo nosotros podemos asegurar un buen proceso de atención en temas de transformación con la organización que requiere un proceso bastante amplio en temas de transformación cultural, tener ese foco en mente. Bueno, varios temas muy interesantes, pero quisiera entender algo y es, ¿cómo está el tema de esa adopción digital en México? Ingeniero, porque digamos, y lo sé porque hemos compartido, digamos, en varios espacios y realidades diferentes. Ese proceso de atención a través de las diferentes posibilidades de la telesalud y demás, ¿qué tanto ha avanzado en México en la pandemia? En algún otro webinar escuchaba de algún hospital en México que como que no han podido en algunos casos avanzar mucho. No sé, en la experiencia de ustedes, ¿qué nos pueda referir? Mira, México hay que dividirlo en dos mundos, el mundo de salud pública y el mundo de salud privada. Te diría que hay unos esfuerzos importantes de avance en salud privada para temas de telemedicina y colaboración digital, sobre todo en el tema de distancia, ¿no? Consulta por distancia o por diferentes temas. Sí se ha habido algo de adopción, lo mencionaban mis compañeros, la pandemia vino a revolucionarlo. El gobierno ha sido en la parte pública mucho más lento en generarlo, porque son muchos temas. Sin embargo, hay un gran ejemplo que no se hubiera dado sin la pandemia en la parte de salud pública. Como ustedes saben, aquí en México la pandemia ha sido difícil, el gobierno ha sido rebasado con la infraestructura que tenía para atender a estos pacientes y se tenía que generar de alguna manera una comunicación entre los hospitales y los pacientes o los familiares de los pacientes del tema de COVID. Entonces, simplemente no se puede comunicarle uno a uno el estatus de su paciente a todos los familiares. Imagínense, tenemos casi, por ejemplo, en la Ciudad de México hay casi 8,000 camas COVID nada más dedicadas hoy en día. Entonces, el gobierno a través de diferentes herramientas creó un sistema de comunicación a los celulares de los pacientes, porque básicamente ya casi toda la población tiene un celular, un teléfono inteligente, en donde se les reporta estatus del paciente, gravedad, si el familiar tiene que ir al hospital por algún informe. O sea, esa comunicación se hizo en un entorno completamente digital. Entonces, uno lleva a su paciente a la institución de salud, el paciente entra, y toda la comunicación a partir de ahí es digital. Ya no se dan esos informes físicos por la cantidad de pacientes que teníamos. Ese creo que es el gran ejemplo de lo que provocó esta pandemia en un nivel masivo, ¿no? Porque esto ya está en todo el país implementado, esta comunicación digital con el paciente en el que se le da estatus, en el que se le dan varias cosas, en el que se puede comunicar de ida y vuelta los familiares a la institución pública. Creo que eso va a empezar a sentar la base de lo que viene después, que son muchos más elementos en esta colaboración, como transmisión de información, la teleconsulta y todo eso. Claro que todavía falta resolver temas de seguridad de la información y sobre todo privacidad de datos por derechos del paciente, ¿no? Bueno, ustedes han tocado varios temas y voy a rescatar dos que no quiero que se me queden en el tintero. Uno es el tema de privacidad y seguridad de los datos. Ahora voy con eso, porque pues obviamente la colaboración y estos entornos y están tan cerca y tan
tan juntos, tan mezclados, tiene ese tipo de desafíos, pero quisiera entender, y Alonso, esta pregunta es para ti, ¿cuáles han sido los casos que tú has visto que la pandemia ha acelerado, que nos pueda referir en el uso de estos entornos colaborativos? Porque yo lo que entiendo es que los entornos colaborativos no necesariamente significan, mejor dicho, están en lo digital en el día a día, muy cercano a nosotros. Tú que sé que conoces lo que ha pasado en muchas instituciones y en muchos países, ¿cuáles casos nos quisiera referenciar o comentar? Entendiendo lo que mencionaba Natalia de ese proceso de trabajo multidisciplinario, de construcción colectiva entre lo clínico y lo administrativo frente al tema. Sí, de hecho es muy interesante porque la forma de adopción ha dependido mucho de la madurez de los procesos que tiene una institución. Y eso es supremamente importante. Meredith es, por ejemplo, una entidad profundamente estructurada en sus procesos por el tamaño de la operación. Si ellos no hubieran tenido eso en cuenta, probablemente la adopción hubiera sido mucho más dolorosa, en el sentido de que, pues, a uno de clínico le dicen, no, pues que ahora usted ya no puede usar WhatsApp, sino que tiene que usar esto, pero ¿por qué? O ¿cómo hacer ese cambio va a beneficiar a mi paciente? Digamos, es de los primeros cuestionamientos que uno de médico se hace. Entonces, digamos, un ejemplo muy interesante fue el de Meredith. Ellos efectivamente tenían algunas tecnologías base para los temas de colaboración, pero cuando viene la pandemia en que no se pueden prestar los servicios normales de consulta programada, cirugía programada, y como ustedes escucharon, ellos ven pacientes crónicos, o sea, ya cómo voy a atender mi paciente crónico si estamos todos encerrados, tuvieron que hacer una adopción progresiva. Otro ejemplo fue en un país, en El Salvador, el Seguro Social de El Salvador. Ellos tenían que responder de una forma muchísimo más rápida por la cobertura nacional que tenían. Ellos no eran clientes de nuestra tecnología, por ejemplo, y habilitaron esas capacidades colaborativas en algo muy básico, simplemente telellamadas, solo telellamadas y hacer una gestión del contacto para hacer la trazabilidad de los contactos de COVID. Ellos iniciaron el proceso. Les tomó como 3 semanas habilitarlo finalmente. 600 médicos de primera línea y 200 médicos de segunda línea. Cuando digo 600 de primera línea, son los que están en primer contacto haciendo el seguimiento, y si aparece algo, los de segunda línea, normalmente cierto tipo de especialistas, les colaboraba. Otro ejemplo fue otra entidad acá en Colombia, que cuando tiene temas de home care, básicamente un tema totalmente de cuidado en el hogar. Sus pacientes de cirugía de alta complejidad, pues su valor agregado es que salen para la casa. Entonces en la casa le damos mejor cuidado. Le mandamos los médicos, las enfermeras, toda la ronda que tiene que ver. En promedio ellos tienen 40, 50 pacientes por mes en este modelo. Ustedes saben que Bogotá es una ciudad con mucha congestión. Entonces moverse no es que sea exactamente fácil, ¿no? Y además, pues es un equipo reducido de profesionales, no es que tengamos profesionales para todos los casos. Tenían que planificar su agenda de visitas, pero siempre aparece algo. Eso siempre se va a presentar. Cuando nosotros presentamos las capacidades colaborativas, así como se las mostré ahorita con eso, lo que más me llamó la atención fue que la enfermera jefe a cargo del programa, junto con el médico líder, creo que aquí vamos a poder resolver algo. Vamos a tener el reporte de cada paciente y lo que vamos a manejar en la solución colaborativa para que cualquiera de los participantes del proceso de atención, si tiene que ver a ese paciente, ve el resumen y ya lo puede atender. O sea, todos podían saber de sus pacientes y darles una atención. Lo segundo era un problemita, ¿cómo decimos? De proceso. Ustedes saben que uno de médico tiene que hacer su historia clínica y las enfermeras tienen que hacer sus anotaciones de enfermería. Pero usted está móvil. No es un tema de entrar a una aplicación y digitar. Ojo, no es eso. Creo que alguien lo preguntaba. Aquí hicieron algo sencillo. Crearon una sección donde usted hace el reporte oral, ¿no? Oral. Y la máquina pues lo transcribe. No es tampoco nada místico. Pero esa sección
es la que usan ellos para hacer el control de seguimiento de la atención de los pacientes. Yo les cuento estos escenarios es porque la forma de adopción de cada entidad depende de varias cosas. Depende del proceso y el nivel de madurez que tiene. 2, de la iniciativa de la gente. Ese es otro factor que es profundamente crítico. No es el tema si usa la tecnología A, B o C. Es si tú decides adoptarla para hacer las cosas de una mejor manera. Es la realidad. Y digamos, esos son en general los contextos en que hemos visto colaboración. Ingeniero Gustavo, por favor. A ver, yo a lo mejor voy a dar un punto de vista contrario a lo que ha dicho Natalia y a lo que ha dicho Alonso. Porque nosotros somos una institución relativamente pequeña, 600 colaboradores en toda la institución. Entonces, nuestro modelo de adopción de tecnologías es un poquito diferente. Básicamente es, a partir de mañana tienen que hacer esto digital y no hay vuelta para atrás. O sea, planeamos poco. O sea, pero ¿por qué? Porque tenemos 7 años y nos dimos cuenta que si hacemos un proceso de planeación y nuestros procesos los llevábamos a reflejarlos en herramientas digitales, nos iba a agarrar el siglo XXII. Entonces, un poquito más, aquí es un poquito diferente. Y les dijimos, por ejemplo, un día, a partir de mañana todo el mundo usa Slack. ¿Y qué pasaba? Yo ya no les contestaba si no me respondían, si me mandaban por correo, si me hablaban por teléfono, tenía que ser por Slack. O, por ejemplo, nos tardamos 2 semanas en utilizar un software costarricense que se llama Juli para todo el agendamiento que viene a partir de nuestras citas de Google. Y solamente, estimado paciente, el paciente nos hablaba, ¿puedo agendar una cita? Sí, métase a la parte de Juli. Y después, y así fueron todas las herramientas. Creo que la clave, y ahorita lo decía Alonso, de nuestra forma de hacer las cosas es que desde el director general, que en este caso soy yo, o los usuarios de hasta arriba, son muy duros en dejar de adoptar las prácticas en papel o en fuera del entorno digital. Entonces, yo ya no recibo impresiones de Excel. Me mandas mi Excel online por Slack y ahí lo reviso. Si el dato no viene, yo tengo mis dashboards de información en Power BI. Si el dato no está en Power BI, no reviso el dato, porque no voy a querer que lo estén cambiando. Pero si yo no tomo esa actitud, entonces toda la organización sigue tratando de no cambiar. Entonces, les digo, ha sido un poco diferente, no sé si por ser todavía jóvenes en este tema de la salud, pero se nos ha hecho mejor esa manera de adoptarlo, que planearlo con tiempo, entendiendo que debería de ser de la otra manera, como lo hace Natalia, ¿no? Yo quiero de pronto agregar algo frente a lo que dices, Gustavo, y me parece Sí. interesante la postura, porque precisamente cuando uno piensa este tipo de proyectos, se encuentran diferentes tonos de grises, ¿sí? Para mí, realmente los ideales son los justos medios. ¿A qué me refiero con esto? Como bien refería en algún momento Alonso, Medri es una organización con nosotros, digámoslo así, colaboradores dentro de la organización, son más de 3.000 personas. ¿Sí? De forma continua estamos atendiendo más de 15.000 pacientes, de forma tal que nuestro impacto es bastante amplio y sabemos que una transformación digital que no contemple ese proceso de colaboradores, de pacientes, de procesos internos podría llegar a generar un colapso, ¿sí? No obstante, y eso creo que le ocurre a todas las organizaciones de salud del país, aquellos planes que se tenían para 2, 3, 5 años terminaron realizándose prácticamente en 3 meses. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos que adaptar, apenas ocurrió toda la parte de pandemia, estábamos en la decisión, o mañana empezamos con los 35 servicios en atención ambulatoria de una vez en telemedicina, o hacemos una metodología ágil, lógicamente comprendiendo cómo tenemos todos nuestros procesos internos. Y así fue que se planeó. Se incluyeron, conociendo la madurez de los procesos de la organización, los equipos, los recursos humanos, tecnológicos de infraestructura y demás, se formula una metodología que fue la que les comenté, y se empieza a hacer un seguimiento con metodologías ágiles de proyectos, tableros, Scrum y todo el tipo de cosas, para que prácticamente nosotros pudiéramos dividir estos 35 servicios, asegurar toda la parte de la calidad y la excelencia en la atención en salud, en 6 grandes fases que se terminaron realizando en menos de 3 meses,
y impactando a más de 17.000 pacientes en su momento. Entonces, es como pensar, yo invito más como al justo medio para los procesos de transformación, de forma tal que también demos tiempo a adaptación a los diferentes actores. Hay varias preguntas, Alonso. Dale, sí. porque quiero darle ahorita el paso a algunas de las preguntas y los comentarios que hay en el chat. De hecho, quería contarle a Gustavo, se me olvidó contarles esta experiencia, pero esa es de las más impactantes que en lo personal casi me hace llorar, en serio. El NHS, Servicio Nacional de Salud Británico. Para nosotros es un referente enorme porque es la institución más digitalizada en el mundo en salud. Es el sistema británico y lo admiramos muchísimo porque ha avanzado en muchas de estas cosas. Cuando arrancó la pandemia, y es que este tema de trabajo colaborativo yo lo vengo trabajando efectivamente desde hace como 3 años, cuando llego a Microsoft, porque es que es la última milla. Con Sandra habíamos estado revisando ese tema de cercanía al paciente, de qué manera yo puedo acercarme a mi paciente para que haga adherencia y poder detectar cosas muy oportunas para que no sea grave. Punto. Listo. Entonces venía siguiendo el NHS tenía planeado para el 2030 que todo su personal estuviera con algún grado, está así redactado en el TOPOL, que tenga algún grado de digitalización. Muy chévere, muy chévere. 17 de marzo. Tuvieron que habilitar 1.2 millones de sillas de Teams, con toda la parte de bookings, agendamiento, para todos los colaboradores propios y externos del NHS para poder responder ante los temas de COVID. A las 2 semanas, ellos ya estaban reportando cómo estaban haciendo remisión de pacientes, cómo los temas de reuniones resolutorias se habían incrementado, cómo habían empezado. Ellos documentan todo, es increíble. Tú vas a la página de salud digital de ellos y todos los días, todas las semanas, publican cifras. Qué porcentaje, no sé qué, cuánto se habían ahorrado en temas de movimiento, de desplazamiento en millas para visitar los pacientes crónicos. Bueno, indicadores de ese estilo. Lo que me sorprendió fue que ellos en su Twitter, Amy Freeman es la Chief Information Officer de ellos, documenta semana a semana cuántos han visto, lo que están haciendo con las aplicaciones. Por ejemplo, cuando un grupo médico atiende a un paciente con COVID y está pendiente del resultado del examen, les llega a través de Teams la alerta del resultado del examen. Eso lo crearon en 2 días para que el equipo que lo ha atendido, si es positivo, inicie de una vez su proceso de aislamiento. Y me llama la atención es precisamente si ellos que esperaban al 2030 tuvieron que hacerlo. O sea, imagínense nosotros la ventana de oportunidad tan enorme que hay. Y vuelvo y digo, no es un tema de usar un producto A o B, no, es montarnos en una mentalidad de poder incorporar en nuestra cadena de valor las tecnologías digitales. Cada entidad tiene su experiencia propia. Yo a esto le hablo también en forma muy, digamos, coloquial, ¿no? Por favor, no se van a molestar. Es como los adolescentes hablando del sexo. Creen que han tenido, se imaginan de todo, pero la experiencia es poca, ¿no? Pero los que, digamos, ya entran en el tema y lo pueden desarrollar, empiezan a ver el valor y la fortuna de esto. Listo, Sandita, no. Bueno, hay cosas interesantes. Miren, hay varios temas, hay varios comentarios relacionados con ese proceso de cambio. O sea, yo creo que de escucharlos queda claro que las circunstancias aceleran la adopción o la decisión de la alta gerencia de decir se hace o se hace y pues se hace, ¿cierto? Pero una pregunta sobre, en la experiencia de ustedes, ¿qué grupo ha sido menos receptivo a este tipo de cambios? Si enfermería, si los médicos, si algún grupo en específico. Yo creo que uno podría decir antes de la pandemia y durante la pandemia, que tal vez puedan haber 2 momentos, pero allí hay una pregunta. Y bueno, Oscar, el doctor Oscar Castañeda también hace una referencia sobre algún proceso de adopción de la historia clínica electrónica en el Seguro Social Mexicano y lo que allí sucedía. Y es básicamente eso, o sea, primero pues por naturaleza hay resistencia al cambio, pero pues después toca o toca. Pero ¿cuál grupo creen ustedes que es el en el que hay que hacer más trabajo de gestión de cambio sobre estas herramientas? Bueno, empecemos con el ingeniero Gustavo, después Natalia, y voy a más preguntas. Voy a dedicarlo, perdón, los minutos que quedan solo a preguntas.
Va. Yo tengo dos respuestas. Si lo dividiéramos por enfermería, médicos, varias cosas, te diría que los médicos, sobre todo los cirujanos, han sido los más renuentes, dado que ellos su gran trabajo es con sus manos en el quirófano. Entonces, todo lo que sea después de escribir y dar datos y eso lo ven como tiempo perdido. Creo que serían los más resistentes, aunque después empiezan a ver por toda la parte de defensa legal de los pacientes que empieza a pasar acá, que si no lo hubieran puesto bien en su expediente van a tener problemas después. Esa es la primera respuesta. Pero les voy a decir la segunda, que es también como resistentes, todos los que no están bajo la nómina o el pago de mi institución. O sea, el médico que llega de fuera, el proveedor que me trae insumos, el paciente, todo el que no está atado a que yo le pague, tiene ese rechazo. Porque el que le paga, si no mete los datos y si no adopta las tecnologías, no tiene dinero al final de mes. Pero el externo que no tiene esa motivación, ese ha sido también renuente a tener que hacer procesos. Después los ve los beneficios, pero nos ha sido más difícil con el externo que con el interno de casa. Gracias, ingeniero. Natalia, ¿cuál es la experiencia de ustedes en Mederi? Bueno, yo creo que hay dos momentos, ¿no? Como bien lo referías, antes de la pandemia, en general, no solo en Mederi, sino en todo el país, se venía hablando bastante de toda la parte, por ejemplo, de telemedicina, uso de tecnologías, interoperabilidad, toda la promesa que se tiene en general alrededor de salud digital. Y la gran mayoría de las organizaciones tenían registros electrónicos en salud. No obstante, con la pandemia sí viene el cambio donde ya sí o sí lo tiene que adaptar. ¿Cuáles fueron como los grupos más resistentes? Yo creo que al principio podríamos decir que prácticamente algunos grupos de cirugía, lógicamente por la intervención que ellos tienen que hacer de manera presencial. No obstante, cuando yo les decía que nos reunimos en grupos multidisciplinares, que nos sentamos con cada uno ya en el componente clínico a definir cuál era el alcance real, se empezaron a dar cuenta que había ciertos procedimientos y abordajes terapéuticos que se podían llegar a realizar por esta vía. Entonces, en la medida que se tenga el alcance, yo lo puedo decir, y que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las posibilidades que brinda esto, los grupos se conectan y quieren colaborar y crear alrededor de ello. ¿Sí? La resistencia, lógicamente, está cuando de pronto no se tiene claro cuál es el alcance y empiezan, lógicamente, los dilemas de si esto va a terminar reemplazando procesos que sí o sí se tienen que hacer de manera presencial. Muchas gracias. Claro, y ahí si me permiten hago como una anotación y es, también me imagino que tiene que ver con la experiencia que tengan de uso frente a las herramientas, el entrenamiento que reciban esas personas para poder usar las herramientas, pues porque si es a las malas y si además de eso se lo perciben difícil y demás, pues creo que no tampoco es muy sencillo. Igual, Alonso, tú querías mencionar algo antes de hacerles una pregunta sobre el tema de seguridad. Ahí hay un tema muy interesante, de hecho tiene que ver con una pregunta que también está en el chat cuando nosotros hablamos de estos procesos de adopción. Hay un colega mío que dice, para que esto funcione, a los médicos, digamos en general personal de salud, toca desaprender y volver a aprender. Y de hecho es la metodología que ellos han usado en su institución para adoptar estas tecnologías, porque si hay una resistencia de cambio, mira, eso es indiscutible. Hasta que tú no le presentas algo, como bien lo dijo el ingeniero Fernández, mire, hay un tema legal, uno decir, venga, ahí sí, ¿no? ¿Qué toca hacer? Porque necesito amparar. Ahí empiezan a hacer adopción. Eso pasó en la Fundación Santa Fe, tal cual. Cuando contamos que, mire, el chat queda seguro y te sirve de soporte, porque a través de WhatsApp no te pueden contactar, pero, oye, ahora sí me interesa. Y en otras instituciones, no es la única, obviamente, en varias regiones, en Costa Rica, en El Salvador, hemos visto este tipo de escenarios. Pero lo segundo sí es efectivamente un habilitamiento. Yo desaprendo y vuelvo a aprender. Y un valor de confianza. La confianza tiene que ver mucho acá cuando tienes que intervenir con terceros. Como decía el ingeniero Fernández, con los que están afuera de mi red, que la cosa es un poquito más complicada. En la medida que se genere esa confianza, todos nos beneficiamos del proceso integrado.
Ahí tiene que ver temas de interoperabilidad, los temas de compartir la información. Hay un tema regulatorio, pero digamos, la regulación en general prevé, y esto es casi general, que para los temas de salud hay prioridad en compartir la información mientras sea para ese tipo de cosas y está previamente documentado. Eso está tal y de hecho en Colombia acaba de salir una regulación respecto a compartir la información. Pero yo debo tener algo que me facilite que eso de verdad se cumpla. La tecnología entra a ser ese facilitador. Y después, en que yo confío que lo que te voy a dar y lo que tú me vas a entregar me va a servir para hacer mejor las cosas. En la medida que esas tres cosas se cumplan, yo creo que vamos a tener avances más importantes. Ya hay experiencias en Colombia de redes integradas, de compartir la información con terceros de forma confiable y les ha permitido mostrar resultados, apalancados obviamente en unas tecnologías, pero a partir de ahí creo que el proceso se está extendiendo. Y COVID ayudó muchísimo, o sea, COVID, y ahorita con vacunación, ni hablar, ahorita creo que se han dado cuenta que van a llegar a la población que nunca llegaron, porque son los sanos, uno de sano no se acerca sino hasta que tiene el problema, y los aseguradores sí ven valor en eso, porque saben que esa población, en la medida que le puedan hacer temas de promoción y prevención de manera efectiva, se van a evitar la siniestralidad que más adelante los va a afectar, y vamos a tener algo sostenible. Esa es la realidad del contexto. Voy a Yo solo aprovechar. quiero agregar dos ítems, perdóname Sandra, interrumpo, y es algo que está nombrando precisamente el doctor Oscar a través del chat, y es la parte de experiencia y habilidades que tienen las personas en usos de tecnología. Eso sí puede llegar a ser una barrera, que es importante y que sí se ha identificado la necesidad de estar haciendo procesos de formación continua. ¿Sí? Pero la formación no simplemente en el uso de tecnología, es por qué la estamos usando y cuál es el impacto que está generando y cómo esto nos puede dar posibilidades de co-creación entre los grupos de cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Eso también ayuda a disminuir un poco las barreras. Aprovecho tu intervención, Natalia, muy oportuna y al lugar, y hay una pregunta sobre las estrategias para capacitar al personal de manera remota. En esta pandemia, ¿qué estrategias se han utilizado, sobre todo pues, cuando la práctica, si la parte juega un papel tan importante en esos procesos de educación continuada, de entrenamiento? ¿Alguna estrategia que hayan usado que quieran compartir con los asistentes? Pues por favor, nosotros, ingeniero. sí, Me encanta Gustavo. que haya muchas. Adelante, Natalia, si quieres, tú primero, después yo. Listo, ¿qué se manejaron? Primero, explicar en qué consistía esto, ¿sí? Que eso también permite a las personas familiarizarse y saber que no simplemente se conectan a través de una videollamada con el paciente o a través de una llamada telefónica. Era cuál era el impacto, en qué consiste, cómo se articula eso en el sector salud. Posterior a ello, también especificar según cada uno de los servicios cómo se había definido el alcance y las estrategias, los algoritmos, precisamente en temas de derivación, atención presencial o de continuidad por esta modalidad. Y algo muy importante, se hicieron ejercicios prácticos. Yo creo que realmente ahí estuvo la mayor ganancia, porque muchas veces se decía, no, no hay problema. Yo he tenido reuniones, por ejemplo, virtuales, sé que puede llegar a ser lo mismo, pero cuando hacíamos el ejercicio principal, práctico de, bueno, piense que yo soy un paciente, me va a atender, doctor, ¿cómo empieza? Ahí era cuando las personas lógicamente entraban a decir, esto lógicamente tiene que considerar algunos aspectos para poder lograr esa relación personal con cada uno de los pacientes, generar esa confianza de manera tal que se pueda mantener la adherencia, más en esta época donde se tenía que, digamos así, mantener y se prolongó toda la parte del distanciamiento. Ingeniero, gracias. Sí, yo les doy dos casos a Flor para que pregunta esto sobre estrategias de capacitación. El primero es claro, no hemos podido sustituir todavía cuando la capacitación involucra práctica en sitio. O sea, no le hemos encontrado en cómo le enseño, en cómo utilizar el ventilador a mi cuerpo de enfermería. Lo único bueno ha sido que puedo traer mejores exponentes a través de temas tecnológicos, pero sí necesito la práctica en sitio. Eso que quiero dejar claro. Pero voy a la segunda parte, que es, les comentaba que yo soy parte del Consorcio Mexicano de Hospitales. Lo que nos ha ayudado en esta pandemia y en estos entornos colaborativos es que ahora podemos dar capacitación en muchos más temas a nivel nacional en 40 hospitales al mismo tiempo. Entonces,
cuando ya juntas a 40 hospitales y entonces, por lo tanto, por ejemplo, tenemos a 120 personas de admisión, entonces puedes traer un muy buen ponente o un muy buen experto que difumine esta información en 120 personas en todo el país. Entonces, eso es lo que nos ha permitido la estrategia de agregar a todo mundo en tema digital para las capacitaciones, por lo tanto mejoramos nuestros temas de quién es el maestro dando la capacitación por temas de escala. Muy interesante. Y antes de cerrar hacia las conclusiones, no quiero dejar un tema que está por allá entre el tintero, pero que me parece fundamental, y es el tema de la seguridad de la información, la confiabilidad de la información, la protección de la información, porque obviamente estamos hablando que en estos entornos colaborativos en salud, pues también va y viene información de los pacientes, imágenes, bueno, datos, información clínica sensible. Y si bien, por ejemplo, en Colombia, en este momento la norma que hay por la pandemia, la norma está vigente hasta mayo, da algunas liberalidades con ese tema de la seguridad y demás, pero pues es algo que sigue estando en cabeza y en responsabilidad de quien presta el servicio, ¿cierto? ¿Cómo han afrontado ustedes y qué aspectos creen que son relevantes para considerar en el momento de la decisión de con qué herramienta y con qué trabajo? A mí me pasa, y hoy hay todavía profesionales de salud, médicos que me dicen, no, pero ¿por qué yo no puedo seguirlo haciendo con X herramienta es que no quiero dar ningún nombre específico, pero por ejemplo, voy a hablarlo tal cual, en WhatsApp, es que por WhatsApp nos comunicamos más fácil y compartimos la información. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan relevante ha sido en esos procesos que han tenido ustedes en sus instituciones ese criterio de seguridad y qué tan fácil son esas consideraciones para ponerlas sobre la mesa? Ingeniero. Sí, por favor. A ver, nosotros entendimos que la seguridad llegaba hasta cierto punto, pero no lo podemos controlar todo. Entonces, si hacemos un proceso de ver dónde están en la nube, con qué proveedor de servidores está todo guardado, sí. Poner todas las barreras para proteger ataques, también lo tenemos. Utilizamos herramientas comerciales probadas, también lo hacemos, pero entendemos que siempre existe el riesgo de que cierta información se filtre por los medios más comunes. Porque todo mundo tiene un teléfono móvil que puede tomar fotos y eso no lo vamos a quitar. Y ese es un gran riesgo que tenemos, que tendremos que vivir con él. O sea, el médico puede estar en la mejor plataforma trabajando, pero si tiene malicia, va a agarrar su teléfono móvil, le va a tomar foto a la pantalla y puede filtrar la información. Entonces, hay que saber que puedes tener todos los sistemas para proteger tu información en general, pero que tienes que tener algunas otras medidas de confianza, de colaboración con tu personal, en que cierta información se puede filtrar y habrá que tomar otras medidas, desde la forma en que los contratamos y qué nos firman cuando tienen un contrato con nosotros, qué nos firma el paciente cuando está ahí, también el paciente dentro de cuando llega a la institución firma ciertas cosas de protección de información para después, en un tema de que si se filtra, poder actuar en consecuencia. Muchas gracias, Natalia. Sí, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Nosotros dentro de la organización se venía trabajando eso hace bastante en dos grandes niveles. Aquí voy a hablar un poco de MEDER y voy a hablar un poco de la parte personal, porque precisamente mi proyecto de investigación de tesis doctoral es toda la parte de confidencialidad y privacidad en gestión electrónica de información en salud. Y entonces encontramos lo siguiente. Hay que pensar dos diferentes niveles. Uno de ellos es que hay que diferenciar la seguridad de la información de la confidencialidad. ¿Sí? Hay algo que yo puedo asegurar a través de la infraestructura, de las soluciones tecnológicas que adquiera que sean canales seguros. ¿Sí? No obstante, muchas veces, y eso sí se vio hasta en artículos publicados, que muchas organizaciones no consideraron eso. Utilizaron medios que son públicos y publicaban hasta fotos de los mismos pacientes en diferentes procesos. Fue un punto crítico. Nosotros personalmente dentro de la organización sí consideramos que las tecnologías que utilizáramos fueran privadas y que prácticamente esa continuidad y trazabilidad de la información se mantuviera. No obstante, como bien refería el ingeniero, eso no es una garantía total,
¿sí? Porque entra un tema de confidencialidad que está también mucho más ligado al componente humano, en cuáles son las prácticas, las nociones que se tienen, y algo que en el sector salud muchas veces se confunde es que si bien tratamos datos sensibles, no es lo mismo gestionar información en el componente clínico que en la parte de investigación, porque tienen fines diferentes, alcances diferentes. Cuando nosotros, por ejemplo, el tema que hoy nos convocó, que es toda la parte de inteligencia artificial y toda la infraestructura que se está generando alrededor de ello, es de los grandes desafíos que se tienen. Porque una parte es la gestión clínica que yo pueda dar y otro es que va a pasar con esa gran información que ya por inteligencia artificial la anonimización no es prácticamente una garantía para no saber a quién se podría estar haciendo referencia y el impacto que esto podría llegar a generar. Creo que como sector salud tenemos unos grandes desafíos. Tenemos que pensar no simplemente en que dentro de las medidas que se ha dado como país, se dice, venga de una autorización en temas de tratamiento de datos. Realmente eso es algo que sirve como punto de partida, pero es insuficiente cuando las organizaciones lo están tomando simplemente para que si llega a pasar algo, pues uno le dice, yo le informé que estaba haciendo tratamiento de sus datos, ¿cierto? Es cómo podemos empoderar realmente a los pacientes, así como uno no cede información de las tarjetas, tampoco tiene que conozcan qué es, cómo se hace la trazabilidad prácticamente de la información, cómo se fortalecen esos lazos de confianza y ante todo una autorregulación, no simplemente que venga desde el Estado, sino de las mismas organizaciones, profesionales de salud y pacientes para poder blindar un poco más esto, que en algún momento, como se ha dicho en diferentes escenarios, la información está tan altamente distribuida que también se podría llegar a considerar que no se puede manejar en su totalidad. Les prometo que vamos a hacer otro espacio solamente para hablar de los temas de seguridad y de confidencialidad, porque esos cada día están más sobre la mesa, en la agenda, el tema de riesgos y demás, ahí hay todo enfoque, otro enfoque. Alonso, no sé si tú quieras redondear algo sobre ese tema para irnos con las conclusiones. Quiero, además, Sí. antes de irnos, a hacer referencia a un par de preguntas que hay todavía en el chat. Hay muchas, pero un par que están allí. Sí, de hecho nosotros en Microsoft hemos estado trabajando en la región con el Banco Interamericano de Desarrollo en un tema de soberanía del ciudadano y tiene que ver con el uso de la información dentro de este entorno del COVID. Temas como, por ejemplo, que tengas un certificado de que te hicieron un examen en las últimas 48 horas y que eres COVID negativo. ¿Quién te avala eso cuando vas transitando de un país a otro? Ya cuando estés vacunado, pues que tenga uno un certificado de vacunación que le permita. Es que el tema es complicado, ¿no? No es tan fácil, porque pueden discriminarte como pueden que no. Tú no estás vacunado, no entras. Tú si estás vacunado, entras. Pero efectivamente poder tener una validez de su estado de salud, pero sin comprometer la privacidad. Eso es un tema delicado. Y es más, yo poder decidir quién puede ver qué. Y ahí, digamos, ya hay tecnologías y capacidades. Nosotros desde el lado de Microsoft, creo que ustedes conocen el tema del manejo de los datos. El uso de inteligencia artificial es profundamente crítico. Tan es así que tenemos un comité de ética para que si un cliente nuestro va a usar temas de inteligencia artificial que pueden comprometer la privacidad, pueden exponer a temas de discriminación, no se autoriza el uso del servicio o de ese modelo. Está ahí para precisamente ayudar a prevenir cosas que se han presentado. Lo que sucedió con Cambridge Analytica es tal vez fue el primer signo de alarma grande del mal uso que le pueden dar a información que nosotros mismos publicamos y ponemos a circular. De pronto en la institución del ingeniero Fernández gastaron millones de dólares colocando seguridad y uno coge y usa una cosita de estas y aquí cuando le dicen, usted autoriza algo, ¿no? ¡Tin! Sí, ya le dio acceso a todo lo que uno tenía. Ese grado de conciencia, más que las herramientas tecnológicas, creo que es clave tenerlo en cuenta. Estas son palabras de lo del celular, de un tocayo mío que se llama Chema Alonso, un experto hacker que trabaja en Telefónica, que siempre que habla de estos temas de seguridad y privacidad, lo primero que dice usted es, a ver, invierten tantos millones y lo primero que hacen en su celular es que dicen, sí, acepto, ¿no? Para entrar a la red social o publicar la foto en una red social, etcétera. Y dicen, usted sabe que debajo está dándole acceso a toda la información que hay en su celular, de posición, IP, de que si sube, que si baja, que si hace, que si no hace. Y por el otro lado invierte millones de dólares en un esquema de seguridad y protección. Creo que es un tema de educación, es un tema de responsabilidad
y que obviamente debemos entender los límites y encontrar una forma ecuánime de poder utilizar las cosas. Voy a aprovechar para hacer un aviso, dar un aviso, y es, todos estos temas tendrán un poco más de profundidad en el evento que vamos a hacer en 24 y 25 de marzo, un evento digital con énfasis en la agenda País de México, donde vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de ciberseguridad, de protección de datos, vamos a ahondar en algunos temas que no me alcanzó el tiempo hoy, que tienen que ver con la calidad de la data, la mejor data clínica y todos estos entornos colaborativos y la inteligencia artificial. Yo quiero que, para redondear, cada uno de ustedes le deje un mensaje a los asistentes sobre el tema de los entornos colaborativos digitales. ¿Cómo las personas que están hoy acompañándonos deben o pueden, qué oportunidad, qué creen ustedes, qué consejo, qué mensaje les dejan frente a ese contexto y cómo eso puede ayudar a su gestión en las instituciones, en las clínicas, en los hospitales o frente a los pacientes? ¿Qué mensaje quieren que se lleve el público de este interesante análisis de parte de ustedes el día de hoy? Natalia. Bueno, que se tiene que tener en cuenta algo que se ha trabajado bastante y es la evaluación de las necesidades, la identificación de contextos. El tema de tecnologías no es simplemente hacer uso de estas, porque sí, tiene que responder a un enfoque claro, se tiene que articular esto a un proceso de gobernanza, a un sentido de innovación, tiene que tener un proceso, lógicamente, de evaluación, de trabajo colaborativo, donde nos estamos dando cuenta que esto ya no es exclusivamente de profesionales de salud, es un eje multidisciplinar y de empoderamiento también de los diferentes actores, incluido entre ellos los pacientes, porque los pacientes prácticamente son un eje fundamental en el mejoramiento del sector salud, en la adherencia a los procesos de tratamiento. Y ante todo, poder garantizar que nuestras medidas sean no solo de excelencia en la oportunidad, en la calidad de los procesos, sino también en todo el tratamiento y gestión de la información de manera tal que nosotros mantengamos esa confianza que buscamos lograr y generar dentro de nuestros usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ingeniero Gustavo. Yo el mensaje que les dejo final es que este entorno colaborativo digital ya existe, ya llegó, no se va a ir. Más vale estar, como dice Natalia, de una manera pensante y con objetivos y bien hecha en cómo mi organización entra a este entorno, que dejara que el entorno externo domine y me dicte qué debo de hacer. Entonces, ya llegó, la ola ya está ahí, pensémosle sí con cabeza, pero con rapidez, cómo mi organización toma toda esta colaboración digital con todos mis entes internos y externos. Muchas gracias. Alonso. Bueno, mi invitación para todos, obviamente las palabras de Natalia y del ingeniero Fernández más que claves, es no reinventar la rueda. Ese es otro mal que nosotros tenemos en salud enorme. Nos encanta reinventar la rueda. Miren, hay muchas experiencias documentadas, hay áreas de oportunidad en la que les invitamos, desarrollen procesos ágiles de probar. Hay algo muy bonito que está sucediendo con este tema de lo digital y es que se presta para poder realizar desarrollos de MVP, ¿no? Mínimo producto viable. Un tema muy ágil, adaptar, valorar. Es un momento que antes no se daba y es que yo puedo experimentar sin correr riesgos de un impacto grave o deleterio. Nosotros en sistemas en los 90 teníamos cosas muy graves, cualquier cosa que uno iba a hacer, no, venga, prepare el ambiente, no sé qué, las pruebas. Hoy en día podemos hacer cosas muchísimo más ágiles, controladas, ¿no? Todo esto muy bien controlado e iniciar procesos de adopción sin reinventarse la rueda. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, darles a ustedes las gracias, decirle a los participantes que el próximo 18 de marzo vamos a tener un conversatorio muy interesante, así como el de hoy, relacionado con los procesos de gestión de vacunación. Allí también tenemos desafíos, lo tocaron ustedes en algo, pero bueno, ya les estaremos informando sobre el tema.
Queremos agradecerles a todos las preguntas. Sé que quedaron muchas preguntas, Blanca Castro, Jefe Ángel, no sé, por ahí hay varios que no alcanzamos a tocar los temas, pero ya los speakers, los panelistas compartieron los correos de ellos. Yo también se los voy a compartir, se los vamos a compartir en un correo de cierre, donde va a ir también la grabación para que las personas que quieran con ellos escribirles y contactarles. Me da pena ponerlos a ustedes panelistas en estos aprietos, pero ellos quieren aprovecharlos un poco más. Decirles a todos que en nombre de LBC Conference de Chile y RIA Smart Health de Colombia, estamos muy agradecidos por haber aceptado este espacio, a ustedes por toda la información, y créanme que nos vamos a seguir viendo pronto. Muchas gracias a todos, síganse cuidando y no se preocupen, les envío el correo de los tres en un mail para que todos lo tengan. Muchas gracias y bueno, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Sigan cuidándose, por favor. Chao, chao. Gracias.